Bienvenidos a su programa Aliento de Vida con el evangelista y profeta Israel Jiménez. Así como Jesús, que tomaba cualquier cosa natural y la llevaba a una verdad espiritual. A esto lo conocemos como parábola. Todas sus interrogantes acerca de la palabra de Dios serán contestadas. Nuestro interés es que conozcas cada detalle de la Biblia y por qué está escrita en parábolas o de manera figurada, teofánica o literal. También el significado de los objetos como la vara de Moisés, el manto, el pan, entre otros. Bien, mis amados, Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo Israel Jiménez. Y como siempre, agradecido de Dios que Dios nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente en su programa Aliento de Vida. Recuerde que esto no es simplemente un estudio, esto es una activación sobrenatural. Y queremos agradecer, hermano, a cada hermano que se sigue manteniendo en sintonía con este programa televisivo por medio de Facebook, YouTube, diferentes canales donde este programa se está transmitiendo, y agradecemos a Dios el que nos da la oportunidad para poder elaborar esta visión y ser de bendición a muchas vidas. Yo sé que muchas personas están pues recibiendo conocimiento, están siendo bendecidos. Cada persona que nos escribe nos motiva, nos impulsa. Aún también los críticos que quizá digan esto está mal, esto está bien, pues por medio de ello nos recuperamos, vemos dónde está el error y ¿verdad? Vamos corrigiendo poco a poco para perfeccionar la visión. Y créame que miles de personas, hermano, en tan poco tiempo están viendo nuestro programa televisivo. Recientemente, uno de los últimos programas se tituló La Puerta, hablando de este tema, y más de 6,000 y pico de personas vieron este programa. Qué bendición es saber que el pueblo está siendo edificado. Y como de costumbre, pues hoy tenemos un tema, wow, poderosísimo, exquisito, especial, sobrenatural. Hoy vamos a hablar acerca de fariseo, una palabra muy controversial, un término que se utiliza mucho, tanto entre los hispanos, ¿verdad? Entre las tierras bíblicas. Es un término que viene de allá del tiempo de Nehemías, del tiempo de Esdras, que se utilizaba otro término que ya en el Nuevo Testamento donde más se comienza a utilizar este término de fariseo. Así que usted no puede perderse esto, hermano. Compártalo con un hermano, compártalo con un amigo. Recuerde escribirnos a nuestro correo israelpoa@yahoo.com y escribirnos. Recuerde bien, israelpoa@yahoo.com, y allí usted puede escribirnos, mandar la palabra que usted quiera que nosotros podemos refutar e interpretar para edificación. Así que el tema que vamos a trazar hoy es fariseo, y para esto basado en 5 puntos principales. Número 1, ¿qué significa fariseo? Número 2, ¿qué enseña la Biblia sobre fariseo? Número 3, rompiendo con el espíritu de fariseo. Número 4, ¿qué quiere decir cuando Jesús dijo, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen? Wow, esto está poderosísimo. Y siempre en nuestro programa, ¿verdad? Aliento de Vida, tratamos de iluminar con una frase. Y créame que la frase de hoy está para lamberse los dedos, como cuando te comes un postre de eso, cuando te comes una rica comida. Así que usted no se puede perder este programa. Saludamos nuevamente a todos los televidentes, a todos los hermanos que a diferentes lugares del mundo se mantienen en sintonía con su programa Aliento de Vida. Así que no se mueva, que regresamos con más. Aliento de Vida no es simplemente un estudio, es una activación sobrenatural. Bien, mis amados, ya estamos de regreso después de una pequeña pausa. Hoy el tema que vamos a trazar es fariseo. Permítame informarle que este tema de fariseo es muy amplio, mis amados. Es un tema bastante
amplio, aquí hay mucha tela que cortar. Y con esta palabra se puede hasta hacer una empresa de tela, porque aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, es un término que ya sabemos que de una palabra, de cualquier cosita simple, podemos sacar muchas variantes. Y para esto hemos utilizado la palabra fariseo. Recuerde bien, es un término muy amplio, no tenemos todo el tiempo para hablar de esto, pero lo poquito que vamos a trazar es muy interesante, lo poquito que vamos a interpretar es poderosísimo. Usted tiene que quedarse ahí, no se mueva, porque lo que Dios va a hablar a nuestro espíritu a través de este término fariseo es muy impresionante. Y vamos a tomar una porción de la palabra en Lucas capítulo 18, verso 10. Lucas 18, vamos a ver Lucas 18, verso 10, que dicen de la manera siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todos los que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Wow! Uy. Hermano, como le dije anteriormente, este tema, este término es candente. Y es bueno que usted comparta con un hermano, comparta con un amigo, para que conozca la verdadera el verdadero significado que se encuentra en este término fariseo. Mientras yo escudriñaba de este tema, Dios iluminaba mi espíritu y me decía: mi siervo, ese término ni siquiera es un término, es una actitud. Wow. Se lo voy a decir nuevamente. Ese término podríamos buscarle un significado, pero a la verdad es un término que es una actitud. Y vamos pues a definir qué significa fariseo. Fariseo significa ser separado o apartado. Es un término arameo, que quiere decir parash, que significa separado o apartado. Así se consideraban los fariseos, que eran gente apartada para no contaminarse. Es un término aristócratas, gente gobernante y de poder. Entiéndase que cuando se habla de fariseo, se está hablando de una religión. Cuando se habla de fariseo, se habla de un grupo religioso. Cuando se habla de fariseo, se está hablando de un grupo que llevaban la ley, un grupo que era muy empoderado en Roma y en muchos lugares. Eran gente del gobierno, gente fuerte, gente que eran basados mayormente en la posición. Habían muchos de los fariseos que tomaban parte en el Sanedrín, también formaban parte de la sinagoga. En realidad, el término fariseo significa separado o apartado. ¿Separado para qué? ¿Apartado para qué? Esto es muy importante comprenderlo, porque los fariseos eran personas que, como su término lo conlleva a ser separado o apartado, ellos entendían que no podían reunirse con cualquier tipo de persona. Ellos entendían que eran personas el término que utilicé de aristócratas, que eran gente gobernante, de poder, de potencia, gente que nada más se juntaban con su gente que solamente se amontonaban en su grupo. Los fariseos eran gente muy religiosa, pero mire, usted ni se imagina. Religioso hasta el punto que buscaban la manera que si una persona no
llevaba su religión, entendía que no eran personas dignas ni de estar en la sinagoga, ni de entrar en el Sanedrín, porque eran gente intocable, eran gente que aparentemente, físicamente, eran gente santa, eran gente pura, eran gente sin mancha, pero los fariseos tenían su lado oscuro. Los fariseos tenían su parte oscura. Los fariseos, cuando se habla de este término de fariseo, fíjense que en la actualidad, entre nosotros los hispanos, cuando se menciona esa palabra fariseo, si usted analiza, es como un hipócrita, como un engañador. Ya no se utiliza como el término de antes, porque en realidad los fariseos tenían su parte buena. Porque tampoco no vamos a decir que eran gente perversa, gente mala. Lo único que lo hacía ser personas malas, habría que tener un discernimiento muy fino, había que tener un discernimiento a lo más profundo del corazón, porque como eran gente de apariencia, por eso cuando se manifiesta Jesús, que lo vamos a conocer en lo más adelante, que es lo que enseña la Biblia sobre los fariseos, cuando se manifiesta Jesús, es ahí donde sale a la luz muchas cosas que se vivían entre los fariseos, que ellos temían de que saliera a la luz. O sea que el fariseo de por sí es una persona muy apoderada, adinerada, de posesión. Son personas que se basan mayormente en el gobierno literal. Eran gente que estaban muy adentro en el Sanedrín, en la sinagoga, en el gobierno romano. O sea que cuando se habla de fariseos, se habla de los separados, los apartados. Eran gente que tenían una religión. Su dogma eran gente que vivían la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca, para avanzar? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de los fariseos? Lo podemos ver en Marcos capítulo 2, verso 6. Entiéndase que fariseo eran personas, un grupo de personas religiosos que llevaban de punta, vamos a decirlo así, de principio a fin. Llevaban la ley y creo que en una no se equivocaban. Toda la ley la llevaban, toda la ley. Si se hablaba de la ley, eran gente expertos en expresarla, tenían conocimiento de la ley, sabían lo que había de hacer y lo que no de hacer. O sea, que eran gente que habían estudiado la ley de Moisés, dada por Dios, entiéndase, los mandamientos. Eran gente que llevaban unos dogmas muy fuertes, eran gente que llevaban una doctrina muy trascendental, muy radical, muy directa, pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Lo vamos a conocer ahora conforme a la palabra. Observe, por ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 6, cómo se manifiesta la verdadera característica, la verdadera apariencia de un fariseo. Escuche bien. Verso 6. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, las cuales cavilaban en sus corazones. Verso 7. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Recuérdese que los fariseos no creían de que Jesús era el Hijo de Dios. Simplemente ellos entendían que Él se estaba proclamando Hijo de Dios y que entraba a contradecir lo que el Torá hablaba. Porque el Torá era lo que se conoce para ellos, ¿verdad? El Antiguo Testamento de los judíos, pero en este caso también como los fariseos eran gente que estudiaban a profundidad la ley y que por cierto utilizaban lo que es la oración cantada, la oración oral, que en la Biblia también se encuentra. Entonces los fariseos entendían que ¿quién es este que puede perdonar el pecado? Porque ellos entendían que Dios sí podía perdonar el pecado.
pero que ellos no creían de que Jesús era el Hijo de Dios como para ellos se proclamaba, porque no entendían esa revelación. Entonces, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos entienden que para perdonar pecado hay que ser un Dios. Hay que tener una característica muy pura, muy santa, hay que ser un ser muy supremo, sin contaminación. Entonces, por eso, como ellos lo veían como hombre, porque no entendían que era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre caminando entre los humanos, entonces ellos no comprendían. Entonces, es bueno que usted entienda esto. Es bueno. Observe la característica de Jesús cuando hace que ellos se enfurezcan, hace que ellos se airen. Le dice Jesús, el verso 6 dice que estaban allí sentados algunos de los escribas y fariseos, los cuales cavilaban ¿dónde? En el corazón. Es que la verdadera apariencia del fariseo tú no te vas a dar cuenta a menos que tenga visión. Si tienes visión, te vas a dar cuenta qué es lo que está pensando un fariseo. Entonces, el problema del fariseo no es la apariencia, es el corazón. Entiéndase que conforme a la Biblia, los fariseos utilizaban lo que significa filaterías. ¿Qué son las filaterías? Las filaterías eran unos cubitos que algunos se lo ponían en la mano izquierda, otro en la frente, y decía santidad a Jehová, conforme al Torá, conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de esta inscripción, santidad a Jehová. O sea que por fuera, conforme a sus vestimentas, conforme a su apariencia, eran gente pura, eran gente santa, eran gente, ¿verdad? Que le gustaban la honra en la calle. ¡Wow! Cuidado, ahí viene fulano de tal, viene del Sanedrín, viene de la sinagoga. Cuidado, ese hombre hay que brindarle honor porque esa gente son santas. Tú no le ves el cubito que tienen en la frente que dice sin santidad nadie le verá, que dice santidad a Jehová. Entonces, esa gente vestían unos flecos también en su vestimenta, en los talí también que se ponían, que identificaban las promesas. O sea, eran gente que de apariencia nadie le ganaba. De apariencia estaban vestidos de Biblia, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón es que ellos buscan la manera de contradecir a Jesús? Porque Jesús le descubrió su hipocresía. Esto te lo tengo que repetir. ¿Sabe por qué los fariseos? Y mire que en el tiempo antiguo había montones de religiones. Estaban los saduceos, estaban los elotes, estaban el judaísmo y muchas religiones más que yo sé que usted pues tiene el conocimiento y la conoce. Ahora bien, los fariseos les preocupa que este hombre, al manifestarse, trae con un conocimiento tan amplio como que contradiciendo para ellos, para los fariseos, contradiciendo lo que este hombre decía, pero a la verdad eso no contradecía nada, porque él no vino a abolir la ley. Él cumplió, número uno, fue bautizado. Cumplió con todos los requisitos. El problema de esta gente era que como Jesús no había nacido en su palacio, como Jesús no había nacido en su entorno de rey, como Jesús no había nacido en su entorno de mucha púrpura y mucho oro y cuantas cosas, ellos no creían que este hombre formaba parte de ellos, porque Jesús vino diferente. Jesús vino en pobreza para ganarse a los pobres de espíritu. My God. Entonces, era difícil Jesús manifestarse entre los fariseos en una área rica de poder. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús no coincide en un gobierno humano. Entonces, como Jesús contradecía todo lo que ellos decían, le descubría su hipocresía. Cuando hay gente que tú le descubres su hipocresía, ten por seguro que te van a hacer la guerra. Porque la gente no quiere saber de que le descubran su parte oscura. La gente no quiere saber que le descubran su parte negra. Entonces, es importante comprender, hermano, que los fariseos, oiga este detalle, los fariseos se unen con los celotes, se unen con los saduceos y otras religiones más. Oigan, ¿para qué?
para contradecir a Jesús, para matarlo, para crucificarlo, para desaparecerlo. ¿Por qué usted cree que donde quiera que Jesús estaba, ahí había un escriba y un fariseo? Porque siempre los fariseos van a estar donde Dios va a manifestar el milagro. ¿Para qué? Para cuestionar el milagro. Entonces el fariseo es tan fariseo que cuestiona el milagro, pero está loco por él. Así que mire, vamos a seguir con más en breve. Usted no se mueva porque este tema acerca de los fariseos está interesante. Detrás, ¿verdad? Cuando regresemos, vamos a dar un detalle muy importante acerca de que en qué creían los fariseos y en qué no creían. Así que no se muevan, que regresamos con más. De vida no es simplemente un estudio, es una activación sobrenatural. Bien, mis amados, ya estamos de regreso en este su programa Aliento de Vida. Nos quedamos en este punto muy importante acerca de hablando de los fariseos y decíamos que cuando regresemos íbamos a tocar este punto muy importante acerca de en qué ellos creían y en qué no creían. Los saduceos tenían su doctrina. Entonces habían cosas que los fariseos contradecían a los saduceos. Los fariseos también contradecían a los escribas. Había muchas cosas en que los fariseos contradecían a los elotes y así sucesivamente. Otras religiones no estaban de acuerdo. Sin embargo, mira, los fariseos tenían un problema porque los fariseos no creían en la resurrección. Los fariseos no creían que había vida después de la muerte. Había muchas cosas que los fariseos no creían. Los fariseos llevaban la ley a tal punto, hermano, que lo podemos ver en el paralítico de la Hermosa. ¿Dónde estaba él? Fuera. ¿Por qué? Porque los fariseos entendían de que este hombre, como la ley enseñaba, de que si una persona tenía testículo mayugado o tenía alguna imperfección, no podía entrar al templo. Entonces, esto es un peligro, porque cuando nos convertimos en fariseos, terminamos también siendo religiosos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Sencillo. Hoy en día queremos poner letrero en nuestras congregaciones, en nuestras instituciones y decir, si usted está así, no lo aceptamos. Si usted está asado, no lo aceptamos. Si usted no tiene un don, un talento, no lo aceptamos. Si usted no tiene ciertas características, no lo aceptamos. Si usted no es de la alta sociedad, no lo aceptamos. Entonces estamos volviendo a crear entre nuestras iglesias grupos de fariseos. Separados, intocables, no que yo soy más santo que tú, no que yo soy más puro que tú, porque como yo me pongo filatería, porque como yo me pongo una ropa que me identifica, que verdaderamente soy puro y santo, no sabiendo que aunque la gente mira lo que está por fuera, Dios se mete más allá y descubre nuestra hipocresía. Entonces, aquel joven, aquel caballero que estaba a la puerta de la Hermosa, no fue hasta cuando vino Pedro y Juan que le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. No te vamos a dar religión, no te vamos a dar fariseísmo, no te vamos a dar doctrina de saduceo, lo que te vamos a dar es poder de Dios. Wow. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? ¿Qué es lo que las instituciones necesitan? Poder de Dios. Queremos que el poder de Dios sea manifestado, pero hay que romper con ese espíritu religioso. Entre los términos que utilizamos al principio, el número era rompiendo con el espíritu religioso. Entonces, la Biblia muestra, versículos de la Biblia, cómo los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Entonces, era chocante. ¿Por qué era chocante? Porque Jesús los contradecía. Jesús le descubría su hipocresía. Y también lo podemos ver en Marcos capítulo 3, verso 5. Oiga lo que dice. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Aquí está haciendo un milagro sobrenatural. Verso 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Destruyen lo que Dios construye. ¿Cuál es el objetivo de los fariseos? Destruir el milagro, cuestionar el milagro.
Entonces el fariseo está empoderado solamente en lo que está por fuera, porque no cree en las cualidades que tú tienes por dentro. No cree que tú tienes un espíritu. No cree que hay algo sobrenatural. Cree en la ley. Mire, es tan así que los fariseos llegan a creer en la reencarnación. Entonces, no entiendo. Creen en la reencarnación, pero no creen en la resurrección. Entonces como que se contradicen. Es como el joven rico, que el joven rico se encuentra con Jesús y le dijo, maestro, yo he llevado todo desde niño, desde mi nacimiento, he venido con esa ley implantada, he cumplido todo. No robo, no mato, no soy envidioso. Pero sin embargo le hacía falta algo. Cuando Jesús le dice, bueno, todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres, dice que se entristeció. Señores, entendamos, no seamos fariseos. Cada uno de nosotros tiene un lado oscuro, tiene una parte oscura con la que está lidiando, con la que está peleando. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Somos débiles. Somos un espíritu dentro de un cajón humano que tenemos una pelea constante. La carne te dice, peca, pero el espíritu dice, no lo haga porque le vas a fallar a Dios. Cada quien está peleando con una batalla interior muy fuerte. Entonces, no podemos ser fariseos. El fariseo juzga lo que está por fuera. Es peligroso. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Entonces los fariseos se convirtieron en religiosos. Ahí donde está el problema. Cuando caemos en ese espíritu religioso. Entonces, ¿cómo rompemos con el espíritu de fariseo? Dejar de basarnos en lo que está por fuera. Y descubrir nuestro interior y mostrarle a la gente quién en realidad somos. Señor, el fariseo es hipócrita. Por eso Jesús contradecía constantemente lo que esta gente hacían. No lo que decían, lo que hacían. O sea, cuando nos vamos a su testimonio, cuando nos vamos a sus hechos. Mire, hasta Juan el Bautista le lanzó unas ondas muy fuertes, unas ondas de revelación y de palabra a los fariseos cuando ellos venían a bautizarse también para cumplir la ley. Entonces Juan el Bautista se levanta y le dice, generación de víboras, hipócritas, solo quieren ganar el beneficio de la gente que lo vean que se están bautizando. Señores, ese espíritu de fariseo es peligroso, que predicamos para que la gente no vea, que cantamos para que la gente no vea. Wow. Yo no vengo aquí a darle un estudio bíblico para que usted vea que yo tenga mucho conocimiento. No, hermano, porque sería un hipócrita. Lo triste es que el hipócrita, la gente no se da cuenta en realidad si es hipócrita. El hipócrita se da cuenta que es hipócrita entre sí mismo. Entonces los fariseos vivían con un nudo dentro del corazón. Y Jesús en muchas ocasiones los contradice y le dicen a los que estaban alrededor, hagan como ellos dicen. O sea que Jesús estaba de acuerdo en el conocimiento que ellos amplificaban de la ley. O sea que hasta Jesús estaba de acuerdo con los mandamientos, con la ley de Moisés. Sin embargo, muchas maneras Jesús lo contradecía. Jesús le dijo, yo soy antes que Moisés. Yo soy padre de vuestro padre Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y son cosas que lo enfurecían porque está diciendo, pero este hombre tiene 30 y pico de años y nosotros que tenemos 40 y pico de años y 50 y no hemos visto a Abraham. Y cómo este hombre se atreve a decir que él es antes que Abraham, que antes que Moisés. Pues claro, claro que lo es. Claro que lo es. Él es eterno. Él es eterno. Si es eterno, estuvo desde la eternidad. Entonces, ni siquiera el principio estuvo primero que él. Él está antes del principio. O sea que él vio el principio. Y el principio existió por él. Pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué es fariseo? Fariseo es un término hipócrita. Son gente que refutan muy bien la palabra. Son gente que ponían carga sobre la gente y después no movían un solo dedo. Y esto lo vamos a conocer más adelante en la frase que vamos a trazar. Pero primero quisiera
refutar y impartir un conocimiento basado qué significa cuando Jesús les dijo a ellos que hagan como ellos dicen, pero no como hacen. Hay que entender algo. Y es que los fariseos utilizaban la ley para enseñarle a la gente, no que tuvieran un encuentro con Dios, sino para dejarles saber que tenían más conocimiento que todo el mundo. Imagínense, eran los separados, los intocables. Entonces se enojaban con Jesús porque Jesús compartía con los pecadores, Jesús compartía con los pobres, Jesús compartía con los que tenían necesidad. Entonces ellos no están de acuerdo con esto, porque como eran gente de poder, la gente de poder era la gente de poder que te podía estar con ellos. Entonces ahí era donde caían en el error. Jesús viene a contradecirlo. Jesús viene a romper con ese espíritu religioso, con ese espíritu de fariseo. Entonces Jesús vino puro. Jesús está diciendo, yo soy rey de reyes, pero aquí yo no vengo a dármela ni siquiera que yo soy un rey. Miren, como humano, sencillo, nació en un pesebre. ¡Wow! Impresionante lo que podemos aprender de Jesús, su humildad, su sencillez. Nunca fue hipócrita, porque siempre revelaba lo que él sentía en su interior. Entonces, ¿por qué razón Jesús dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ahí era donde estaba el problema. Fíjense que muchos de los fariseos y los escribas, ¿qué le decían a Jesús? En nombre de Belcebú tú echas fuera a los demonios. Sin embargo, a Jesús no le importaba y seguía echando fuera a los demonios. Entonces, aunque un fariseo se levante contra ti y diga, ese ministerio no es de Dios, tú sigue hacia adelante. Aunque un fariseo delante de ti te diga, tú eres bueno, Dios te siga usando, pero recuérdate que tú tienes que vivir conforme a la ley. Emma, le voy a decir más. El fariseo que aplica la ley es porque no ha experimentado la gracia. Wow, alguien tiene que atrapar esta palabra aquí ahora. El fariseo que mayormente aplica la ley es porque no ha experimentado la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es la ausencia de pecado. Porque hay gente que dice, bueno, yo tengo la gracia y puedo hacer lo que a mí me da la gana. Mira, yo le voy a decir, Mike, que esto pueda contradecir lo que yo dije anteriormente, pero aún la gracia tiene ley. Wow, alguien tuvo que entender eso. Los fariseos se enfocaban en la ley porque no experimentaban la gracia. Pero cuando tú experimentas la gracia, ese amor, esa misericordia, aún la justicia de Dios porta una ley porque porta una regla. No podemos hacer lo que querramos aún cuando vivimos bajo la gracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es puro, lo que tenemos que hacer es sincero. No nos podemos esconder más de nosotros mismos, hermano. El día que usted se vaya a la luna, yo no puedo decir, Israel Jiménez, quédate en el programa Aliento de Vida, que yo voy a ir un ratico a la luna. Espérame aquí, yo no puedo hacer eso, porque tengo que ir donde yo me mueva. Entonces, el día que usted sea un hipócrita, usted se va a mover con su hipocresía donde quiera que usted vaya. El día que usted sea un fariseo, se va a mover con su fariseísmo donde quiera que usted vaya. Entonces, tenemos que ser puros. Ya mismo vamos a decir la frase del día a continuación. Así que no se muevan, que ya estamos a punto de terminar en este su programa Aliento de Vida, esperando en el Señor de que esta palabra esté siendo aclarada a tu espíritu para que comprenda más acerca de este término fariseo. Así que no se muevan, regresamos con la frase del día. Aliento de Vida no es simplemente un estudio, es una activación sobrenatural. Bien, mis amados, ya estamos de regreso después de una pausa, ya para terminar, esperando en el Señor de que usted esté siendo edificado ahí en su hogar, en su casa, a través de este programa televisivo. Donde quiera que te encuentres, recibe bendición de este siervo. Y evitemos ser un fariseo. Porque cuando caemos en ese espíritu, solamente nos conformamos con ser cristianos de apariencia.
solamente nos conformamos con ser cristianos de vista y perdemos de vista la visión, que es la que interpreta y la que da a conocer lo que en realidad portamos por dentro. Tenemos tantos talentos por dentro que nos enfocamos mucho en lo que está por fuera y nos desenfocamos de lo que en realidad Dios depositó sobre nosotros, y por ser fariseo nos convertimos en justicieros y solamente juzgamos y juzgamos y juzgamos y juzgamos, porque como somos personas que cuando llegamos a ser fariseos nos importa lo que está por fuera, entonces desenfocamos lo que en realidad Dios puso por dentro de nuestro corazón. Por cierto que hay un capítulo de la Biblia que no puedo dejar de decirle, y ya mismo voy a revelarle la frase del día. Mateo 23:1, oiga lo que dice, esto es Jesús hablando. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías. Ese fue el término que utilizamos al principio. La filatería eran unos cubitos que se amarraban, que decía santidad a Jehová. Y extiende los flecos de sus mantos. O sea que no solo el cubito tenía un tamaño, y llegaban a cierto tiempo que lo anchaban y lo ponían más grande para que se notara. Entonces tenemos que dejar de ser cristianos de vista y comenzar a ser cristianos de esencia. Que lo que seamos por dentro también lo seamos por fuera. Entonces vamos a la frase del día. Yo sé que esto es un término muy controversial, pero usted lo puede discutir, confrontarlo, ampliarlo, comentar en su hogar, donde quiera. Yo simplemente le estoy abriendo un código, yo simplemente le estoy abriendo una puerta para que usted comprenda un poquito más qué es un fariseo. Así que vamos a la frase del día, y la frase del día es la siguiente: los fariseos te atan, pero no te desatan. Wow, impresionante. Los fariseos te atan, pero no te desatan. Entonces, ese era el problema de los fariseos. Te decían que tú estabas endemoniado, pero no te libertaban. Te decían que tú estabas ciego, pero no te daban visión. Te decían que tú no tenías fuerza, pero ni siquiera oraban por ti para que tú recibieras el milagro. O sea que es ahí donde cae ese espíritu de fariseo. Hermano, tenemos que romper con ese espíritu de fariseo. No podemos ser hipócritas. No podemos poner carga sobre la gente para nuestro beneficio. Seamos como Jesús, que se ligaba a la necesidad de la gente. ¿Sabe por qué la gente seguía a Jesús? Porque la gente estaba cargada de problemas, pero Jesús era su solución. Así que yo espero en Dios de que este programa haya servido de bendición para tu vida. Compártelo con un hermano, con un amigo. Puedes verlo en tu casa, en tu televisión. Mucha gente nos han escrito y nos han mandado fotos viendo el programa en su hogar. Así que reciban bendiciones de este siervo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que recuerda la frase del día, que no se te olvide: los fariseos te atan, pero no te desatan. Así que lo mejor es que si tú me dices que yo estoy atado, desátame. Como Jesús, cuando sacó a Lázaro después de 4 días de muerto, ¿qué fue lo primero que dijo? Desátenlo. Porque Jesús no solamente ve tu atadura, también te la quita. Así que te veo en la próxima. Este es su programa Aliento de Vida, y su hermano y amigo Israel Jiménez. Bendiciones. Escríbanos a israelpua@yahoo.com o visita nuestra página web ministerioisraeljimenez.com. Gracias por sintonizar Aliento de Vida, basado en la palabra de Dios para edificación del alma. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.